Episodio número 2895. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 9, Controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. Vamos a hacer, como siempre hacemos en esta última lección, hacer un repaso de todo lo que hemos visto durante la semana y también algunas cosas de las que hemos escuchado en estos poderosos comentarios teológicos también que nos han acompañado con el doctor y pastor Franklin Martí. Al final del programa también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden que pueden hacer su audio de 1 minuto, menos de 1 minuto, simplemente dando algún testimonio, alguna reacción de cómo estos audios le están ayudando a usted o a alguien que le haya dicho, a alguna persona que usted le haya compartido estos mensajes que también hayan sido altamente bendecidos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder no solamente entender, sino también estar hábiles para compartir este mensaje. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda leer el libro El deseado de todas las gentes y específicamente el capítulo 64, Un pueblo condenado, capítulo 65, Cristo purifica de nuevo el templo y el capítulo 66, Controversias. Y a propósito del capítulo 64 hay una cita la cual se encuentra dentro de este capítulo Un pueblo condenado y se recoge en esta lección. Noten lo que dice esta interesante cita. El acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. Solo obran con respecto al yo. Para ellos, el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible, pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera, que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto,
observaban las formas de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Del libro El deseado de todas las gentes, y específicamente dentro del capítulo 64, Un pueblo condenado. Y es que con una cita así, no podemos avanzar sin al menos comentar que el hecho de que Cristo maldijera la higuera es un vivo reflejo de que Dios no es un muñeco de trapo que está ahí y lo llevamos a donde querramos y hacemos con él lo que querramos. Nada de eso. Dios es Dios y Él está viendo todas las acciones, inclusive de aquellos que decimos ser cristianos, pero que quizás con nuestros actos lo que somos es seguros mundanos, comunes y corrientes, como cualquier otro. Simplemente la única diferencia es que algunos van a un club y nosotros vamos a la iglesia, pero cada quien vive para sí, cada quien está pendiente de lo suyo y no busca servir a los demás. Y cuando supuestamente están haciendo algo bueno, es para enorgullecerse a sí mismos, para enriquecer el yo. Y en ese sentido, eso no profesa la ley de Dios, porque la ley de Dios se basa en servir, se basa en dar. Esa es la ley del gobierno del cielo y es la ley que debe gobernarnos a nosotros. Se hacen las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. Primero, reflexiona acerca del significado de la purificación del templo por parte de Cristo. ¿Cómo debería ocurrir una limpieza tal? Sobre cómo podría aplicarse este principio hoy a nuestra iglesia. Bueno, son muchos los que utilizan el templo como un lugar para enriquecerse. Están a veces pendientes de vender y vender dentro de las iglesias. Eso no debe ser algo constante. Está bien que hay un asunto importante que hacer. Cuando haya que hacer algo profundo, se hace. Pero no puede ser que todos los cultos y que siempre vivamos en un modo colecta, porque al final, ¿y la fidelidad dónde queda? No deberíamos de estar en todos los cultos haciendo eso, sino que cada vez que el adorador se encuentra con Dios, debe traer una ofrenda, sin que haya nada de por medio, como un agradecimiento. Pero eso es solamente una parte del pastel, como dicen. ¿Y qué decir de la limpieza interior, de los pecados que se acarician? Eso es parte, porque un templo limpio implica que cada uno de los que estamos buscando una limpieza de manera personal. A lo largo de los evangelios, Jesús se refiere una y otra vez a las Escrituras y cómo deben cumplirse. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán centrales son para ellas la vida de la fe? ¿Por qué debemos rechazar fervientemente todo intento de rebajar la autoridad de las Escrituras, especialmente la idea de que ellas son meramente las ideas de las personas acerca de quién es Dios y de cómo obra? Bueno, sobre la primera pregunta de ¿qué nos dice esto de lo que Jesús habla de cuán centrales son las Escrituras para la vida de la fe? Son tan centrales que ellas deben ser nuestra regla de fe y práctica, las Escrituras. Por eso fue que Jesús, todo acto que hacía, siempre decía, escrito está. Así que Cristo nos dio el ejemplo de que las Escrituras deben regir nuestra vida. Y sobre la otra pregunta, ¿por qué debemos rechazar fervientemente todo intento de rebajar la autoridad de las Escrituras, especialmente la idea de que ellas son meramente las ideas de personas
acerca de quién es Dios y de cómo obra, esto debe ser rechazado, pero de manera frontal. Cualquiera que quiera rebajar las Escrituras diciendo no, porque eso fue simplemente un hombre que lo escribió porque él creía eso de Dios, usted y yo no debemos de estar limitando el poder de las Escrituras. Claro, hay que ver la comprensión de el autor, pero no en el sentido de que vamos a quitarle o a rebajarle autoridad por eso, sino que en su justa dimensión cada cosa debe ser aplicada y nada de estar rebajándole la autoridad, porque al final es inspirada por Dios. Si bien es cierto que existe lo humano, pero es una mezcla de lo humano y lo divino. Y la siguiente pregunta, ¿dónde se encuentra la línea apropiada de separación entre la Iglesia y el Estado? ¿Cómo ilumina ese debate la enseñanza de Jesús en Marcos 12, del 13 al 17? Bueno, la Biblia establece en ese sentido que el Estado debe de regir la autoridad hasta cierto punto, pero no en lo que tiene que ver con la libertad de conciencia, la libertad de culto. Cuando ya el Estado quiere meterse en lo que tiene que ver con la adoración y con el día que tú has de adorar, en especial a tu Creador, pues ahí automáticamente se encuentra un problema. Se encuentra el stop donde el Estado no debe de llegar más allá. Ahora, en cuestión de gobierno, en cuestión de regir las leyes de la sana convivencia, obviamente el Estado tiene su lugar y debemos de, como dijo Jesús y como iluminó Jesús en ese debate, ya respondiendo a la siguiente pregunta, en Marcos 12, Jesús establece dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, de manera que una cosa no tiene que ver con la otra, en el sentido de que siempre que el Estado lo que proponga no vaya en contra de las leyes de Dios, debemos seguir lo que el Estado propone, lo que el país o el gobierno establece. Pero cuando ya eso quiera pasarse de lugar, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la última pregunta para pasar al repaso. Busquen textos que hablen de la resurrección. ¿Por qué esta doctrina es tan central para nuestra fe, especialmente al considerar el estado de los muertos? Bueno, uno de los textos más famosos es 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 16, cuando habla de que no ignoréis acerca de los que duermen, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego habla de los que vivimos, de los que habremos quedado, seremos arrebatados. Entonces, la resurrección tiene un poder tan especial y es que nos da la paz de saber que nuestros seres queridos que han muerto en Cristo, a pesar de que duermen, Dios lo ha de despertar, Dios los ha de resucitar. Y también 1 Corintios 15, que es un texto maravilloso, especialmente del 51 al 53, cuando hablan de que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, te está hablando de que los muertos y que los mismos vivos en Cristo, todos seremos transformados. Los muertos van a resucitar, no enfermos o quizás ancianitos o como sea que hayan muerto, sino con un cuerpo glorificado, lo mismo que los que estemos vivos hasta la venida del Señor. Pasando al repaso de lo que hemos visto esta semana, el pasado sábado domingo vimos la entrada triunfal y cómo Jesús pues no acalla la voz de la multitud y ellos pues alegremente reciben al Maestro entrando a Jerusalén. La única diferencia es
que Jesús mantiene incluso su humildad en esta entrada triunfal, porque al final, en vez de aprovechar la efervescencia y coger para el trono de Jerusalén, para hacer una revuelta, Jesús simplemente se aparta junto con los discípulos, porque más que el reino de este mundo, él estaba buscando el reino celestial. También el doctor y pastor Franklin Martí, en esta lección del sábado domingo, habló del telescopio profético y cómo todas estas profecías estaban dando un fiel cumplimiento respecto a lo que decían las Escrituras, y este asunto también que el mismo deseado de todas las gentes había mencionado, de que 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías ya lo había dicho. Y todo eso se encuentra dentro del capítulo 63 también del deseado de todas las gentes. Sobre la lección del lunes estuvimos viendo un árbol maldito y un templo purificado. El asunto del follaje, de las muchas hojas que tenía el árbol, de la higuera, y cómo Cristo maldijo esa higuera porque no tenía fruto, que era un doble significado de lo que el mismo pueblo de Israel estaba haciendo, aparentando ser discípulos de Cristo cuando en realidad no lo eran. En la parte del martes estuvimos viendo quién dijo que podíais hacer eso. En ese sentido, ahí le plantearon un desafío a Jesús los líderes religiosos, diciéndole que con qué autoridad él limpiaba el templo, porque eso fue parte también de lo que vimos allí en la parte del lunes. Y lo interesante es que Jesús le da una pregunta para poder responderla y le dice que con qué autoridad Juan hacía esas cosas, si el bautismo de Juan era de Dios o si era de los hombres. Y como ellos no respondieron, tampoco él les respondió. Y decíamos en la reflexión que a veces nosotros necesitamos hacer lo mismo. Cuando hay gente que están insistiendo en algo que en realidad no deberíamos de prestarle atención, o de estar tratando de buscarle la quinta pata al gato con esa gente, porque ellos siempre van a buscar una controversia y son gente que tú no lo vas a convencer. Entonces, no perder el tiempo con eso. Y en la parte del martes también estuvimos escuchando el comentario teológico del pastor Martí, que decía, entonces, ¿para qué preguntas? Y es respecto a la misma negativa de gente que no quiere en realidad para nada cambiar y que están solamente preguntando porque ellos quieren argumentar, pero no quieren escuchar. Entonces, ¿para qué tomarse el tiempo de estar insistiendo en lo que ya la persona no va a cambiar? En la parte del miércoles estuvimos viendo deberes terrenales y resultados celestiales. Ahí vimos cómo quisieron también de nuevo entrampar a Jesús, hablándole del asunto del César, de si debían de dar impuestos y de la ley del levirato, pero con relación a la resurrección, los saduceos tratando de confundir a Jesús y decirle que cómo iba a ser la resurrección, si esa mujer iba a tener 7 maridos en el cielo. Jesús aclara ambas cosas, dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y que en el cielo no habrá casamiento. De esa manera resuelve ambos asuntos, ambas controversias, declarando lo que sería una justa medida y razón de cómo seguir ese estilo de vida saludable. En la parte ya del jueves estuvimos viendo el mandamiento más importante y cómo Jesús le da una especie de confirmación, de respuesta al escriba amigable cuando le dijo que cuál era el más importante mandamiento. Jesús le dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego entonces, cuando el escriba viene y a diferencia de los fariseos, de los saduceos, viene y le dice, yo entiendo que has respondido bien. Él también
En ese sentido, Jesús viene y le da una afirmación cuando le dice que él no estaba lejos, pero definitivamente todo esto tenía que ver con enfatizar que los mandamientos de Dios, el objetivo y lo que se pretende es poder amar, es poder tener más que la letra de los mandamientos, que la letra de la ley, tener más bien el espíritu. Y también sobre eso el doctor y pastor Franklin Martí mencionó en su comentario del jueves los dos más grandes mandamientos, cómo estos resumen toda la ley. El primero, los primeros 4, y el segundo, el de amar a tu prójimo como a ti mismo, los siguientes 6. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que las controversias en Jerusalén, Cristo las resolvió y dio exacta respuesta cuando era necesario, y cuando fue necesario no la dio. De la misma manera, nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta cuando sea necesario que la demos, y cuando no haya que argumentar porque ya el caso está perdido, tampoco insistir en lo que no se debe. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, esta semana para que podamos no solamente entender lo que hemos entendido, sino aplicarlo, poder llevarlo a la práctica, que también compartamos con otros las verdades que tú nos has encomendado, y que cuando tengamos que hacer silencio, que cuando tengamos que de alguna manera entender cómo el enemigo nos quiere hacer perder el tiempo, que no caigamos en esa trampa y que mantengamos un balance para poder predicar tu evangelio a quien lo necesita. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 10, los últimos días. Y en esa ocasión estará con nosotros nuevamente Omar Medina y su asesor teológico, Humberto Méndez. Con la ayuda del Señor, su servidor, estaré nuevamente con ustedes, con el doctor y pastor Franklin Martí, en la lección número 11, apresado y juzgado. Recuerden que esta semana hemos estado abordando la lección número 9, controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también pueden comunicarse vía correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.